Le damos una bienvenida a todos ustedes. Charango del Mundo va a presentar, como ustedes vieron el título, dice Charango, Rosario Charango y su música. Esta primera parte va a empezar con un poco de conocer lo que es el charango, la historia bastante resumida porque no pasa el tiempo, y también se va a hablar un poquito de la construcción, proceso, una de las tantas formas que se van a ver de la construcción, y después María Díaz va a hablar los ritmos, estilos de música que se pueden tocar con el charango. Entonces vamos a empezar primeramente hablando de algunas cosas. Voy a traer la carpetita que está en el bolso donde lo tengo. Tenemos que el origen del charango en la actualidad, o sea, no tiene por decir una definición correcta de origen, como el caso de la guitarra, que se puede decir que tiene un empezar, o algunos instrumentos que ya están fijados con historia, con escritos, con fotografías en la actualidad, ¿no? Pero en el caso del origen del charango, los investigadores han hecho una relación, en este caso, sobre el origen, que son muy escasas las pruebas exactas, es decir, cuando salió de tal lugar o empezó en tal fecha. Podemos, por ejemplo, ver que se hace muy difícil plantear estos juicios de afirmaciones definitivas de acuerdo a este asunto, ¿no? Tomando como una referente precaria del material que existe. O sea, no hay un material guardado, histórico, que diga, bueno, de esta fecha empezó el charango. Simplemente vamos a ver unos rasgos que se han recopilado de dos zonas, generalmente donde el charango por decir así, se expandió. Por un lado vamos a ver la parte de Bolivia, que según en este caso Cabur, que es un musicólogo y un escritor e investigador, él habla que indiscutiblemente el charango puede haber sido que se haya originado en la zona de Potosí, una zona donde se explotaba mucho la plata, una gran ciudad, una metrópoli en esa época, e incluso había historiadores que comparaban al lugar de Potosí con tanto movimiento, no solamente de trabajo, sino cultural, se decían que era un país en América, de 160.000 habitantes en esa época. Bueno, en ese tiempo venían, para alegrar a toda la gente, a todos los habitantes, músicos también. Y los músicos que venían traían todo tipo de instrumentos. Entre los cordófonos, o que son de cuerda, en este caso entran, en esa época se utilizaba mucho la vihuela de mano, una especie de guitarra, porque la guitarra apareció un poquito después, pero tampoco era un laúd, son intermedio, ¿no? Y se utilizaba en pares de cuerdas, de distintos tamaños, había un tamaño más grande, uno mediano y uno más chiquito. Los de 6 pares de cuerdas y 7 pares de cuerdas estaban pasando de moda. Y se estaba quedando el de 5 pares de cuerdas. ¿Quién lo utilizaba más? De ahí que algunos dicen que probablemente de ahí haya salido que los mestizos, los campesinos, los que vivían en esa época, copiaron algo parecido y fue pasando a que se vaya transformando lo que es el charango. Eso por un lado. Vamos a terminar por la parte de Bolivia y después vamos a ver por la parte peruana y después por la parte de otros comentaristas como Héctor Soto, que también comenta sobre esto, ¿no? En el caso de, bueno, siguiendo con lo de Bolivia, Cabur menciona que copiar los instrumentos, como en el caso de la vihuela de mano, copian, contrario a lo que a veces se dice, que generalmente dice, bueno, la verdadera mulita, la verdadera charango está hecho de mulita. Bueno, eso no es tan cierto así. Generalmente lo que copiaron fue lo que ellos veían. La vihuela de mano no estaba hecha con mulita, ni con armadillo, ni quilquincho, que se conoce por esa mano, ¿no?
Era una guitarrita laminada como se dice, porque es como especie de la guitarra. Bueno, estaba hecho de ese material. Entonces lo que hicieron es, como en muchos otros lugares, ¿no? Copiaron la forma de construcción con las maderas que traían los que venían, los extranjeros que venían a Bolivia, de los mismos embalajes que tenían. Era un material más accesible a ellos, de ahí casualmente estábamos hablando que copiaban siempre con los materiales que tenían a mano. En este caso venían esas maderas, aprovecharon esas maderas y comenzaron a hacer, en este caso, un instrumento parecido a la figura de mano que se fue transformando en lo que después fue el charango, por un lado. Hay registros, se han encontrado que también después apareció el de mulita, o el de armadillo, el de quitincho. Bueno, eso surgió más en la zona de Potosí y Cochabamba. Aprovechaban las rentas de la plata. Sobre todo por eso, porque lo utilizaban para comer. Entonces, como era lo que ellos tenían a la mano, quedaba el caparazón. Por eso también hay un chiste muy viejo que dice que para hacer música lenta se usa el caparazón de tortuga. Entonces, claro, todos se comían y se desperdiciaban, quedaban allí, entonces a alguien se ve que se le ocurrió hacerlo con la mulita. Claro, entonces se utilizaba la mulita, aparte de que quedaba el caparazón, para hacer la forma de la U, o lo que era una forma más que todo de la mandolina. Que vendría a hacerse una copia de la parte de atrás, porque en realidad lo que hacían era utilizar la mulita. Pero la mulita no es que simplemente era la mulita había que darle forma, porque la mulita no tiene cintura. Entonces hay que utilizar un molde para darle la forma. Bueno, después se fueron haciendo, eso vamos a hablar un poco más en la construcción. Siguiendo con la historia del charango, bueno, en la parte peruana, que también tienen algunos escritos, esto estamos hablando más o menos para que se ubiquen en la época de 1600 a 1700. Como dijimos, no hay una fecha exacta que diga, bueno, el charango salió en 1615, sino que en este caso se da un periodo así largo porque no hay nada registrado. Bueno, entonces en la parte peruana se registra, por ejemplo, en el caso de un escritor, José María Arguedas, conocido. Bueno, él registra y dice que los españoles trajeron al mundo indio la bandurria y la guitarra. El indio dominó rápidamente la bandurria y en su afán de adaptar este instrumento a la guitarra y a la interpretación de la música propia, como el caso de los ritmos, ¿no? El huayno, la casgua, la yarasca, la nahuí, crearon el charango y el quitincho lo utilizan después también en esa zona. Pero a imagen de la semejanza de la bandurria, copian también y sale lo que después mucho más adelante se conoce como el charango estilo peruano o ayacuchano, que en realidad es una guitarra en miniatura, solamente que con 5 pares de cuerdas, doble, ¿no? Y sobre todo, la faja lateral, digamos, esto era continuo, como si fuese la guitarra. Estos charangos tienen otra forma también, pero el tipo peruano tenía faja como la guitarra, una guitarrita en miniatura, como ves. Claro, esa guitarrita, bueno, y hablan de que en este caso no provino tanto de, como hablábamos en otro caso, como la vihuela de mano, sino ellos tienen más referencia a la bandurria y a la mandolina. Que la mandolina en este caso es más tipo laúd. Y después hay una mandolina que se utilizaba tipo laminado, que es más el tipo español, que es la parte de atrás, es decir, esto. La parte de atrás es más ancha y la parte de acá adelante, la cintura, es más angosta, ¿no? Hay las bandurrias que hay en la zona del Perú tienen esa forma, ¿no? Y, bueno, probablemente también fue otra referencia que tuvieron para poder construir el charango en esa zona. Se mezclaban entre la zona de Perú y Bolivia, porque transmigraban, iban de un lado a otro con la música, y fueron el estilo, por ejemplo, que se conoce más como el estilo boliviano, que es el que más se conoce en la zona sur también de Perú, Puno, Cusco, es el que tenemos más de este tipo, ¿no? De este tipo, ¿eh?
copiando también la forma de lo que es la bolita. Este tipo de charango, hecho así, después apareció mucho más adelante, que es un charango que se puede hacer de 2 piezas o de una sola pieza. Eso después lo vamos a ver con las fotos. Pero el propósito de esto era que en cada región fue surgiendo. Y ustedes van a ver que, por ejemplo, qué similitud hay en cuanto a historia de la bandurria, de la mandolina y de la vihuela, que en distintos lugares de América aparecieron instrumentos parecidos. Por ejemplo, para mencionar uno, por ejemplo, tenemos en la zona, por ejemplo, de México, vinieron todos los instrumentos de afuera y ¿qué pareció? La jarana, que es otro instrumento chiquitito que se utiliza. Después en la parte de Colombia apareció el cuatro colombiano y el cuatro venezolano. La zona de Puerto Rico también apareció otro instrumento, el tiple también. Y en Brasil, que ustedes muchos conocen, un instrumento chiquitito que puede ser parecido al... ¿Conoce alguien a ver qué instrumento puede ser en Bolivia que se parece algo al charango? Vamos a aclarar, mientras ellos piensan que lo que él llama cuatro se llama así justamente porque está una cuarta de la guitarra, porque tiene 4 cuerdas. El tiple tiene 3, el 5 también, que sí, es el centroamericano, tiene 5 cuerdas. ¿Qué puede ser? El tabaquiño. El tabaquiño es una guitarrita también chiquitita, muy parecida a la cuerda del charango peruano, pero se toca con otro estilo, más rápido, más alegre. Ustedes han visto que mucho de la música brasileña se siente un chillido de un instrumento. Bueno, ese es el tabaquino, que utilizan acompañado con guitarra y con otros instrumentos. Después, bueno, esa es la parte peruana. Y después Héctor Soto, un charanguista boliviano, también ha recopilado, y también Tarazona, que es un charanguista peruano, que también menciona que no hay un registro exacto de dónde apareció cuándo y la fecha exacta. Solamente se saben los periodos del 600 al 1600 al 1700 y en esas etapas puede haber aparecido este instrumento, ¿no? Después fueron transformándose y apareciendo en distintas formas. Hay hechos en calabaza, en casco de minero, en pecho de águila, que está hecho también de la parte disecada del cóndor, con caparazón de tortuga, en forma de corazón, en forma ovalada, y mucho más adelante en Bolivia tienen distintas mezclas que hicieron, ¿no? Hay charangos siameses, o sea, vendría a ser el charango y el ronroco, pegados juntos. Después en el Museo de Bolivia, en la parte de instrumentos sobre charango, hay un charango que es en forma de corazón con 5 diapasones. Está en el medio, en la caja, salen 5 brazos, con distintos tamaños. Entonces entraría lo que es el maurincho, entre el charango, entre el ronroco y entre el charango bajo, que es uno más grande. Y el charango del tamaño de una guitarra, que eso no se conoce, no se usa mucho en esta zona, ¿no? Entonces, todo eso, pues han habido otros injertos, han aparecido, por ejemplo, en el caso de en Chile, está un charango que ha salido que le dicen la vihuela andina, hecho por un luthier y un chileno el que hizo el teclado. Después en Perú, por ejemplo, Tarazona hizo otro charango que se llama, en este caso, no es la vihuela andina, en este caso se llama, como habíamos dicho, es un charango que más tipo a guitarra, que es un tamaño de ronroco, por el tiro de cuerda, por poner algo más grave sonido. Y después ha aparecido otro tipo de charango. Acá incluso, lástima que no pudo venir un muchacho que iba a traer un charanquel, se llama. Es un charango que también está pegado uno al otro y es un charango normal, decimos normal el que más se usa. El tiro de cuerda viene a ser esto, ¿no? Es empieza de acá hasta acá, o sea, de un huesito a otro huesito. Eso se llama tiro de cuerda.
ese tiro de cuerda que comúnmente en el charango es 37 o 370 milímetros, bueno, en el ronroco cambia más largo, más largo. Es un tiro de cuerda que puede estar en los 44, 440, 470, 460 milímetros. Eso varía de acuerdo al gusto de la zona. Y hay otra diferencia. El Maurito más chiquitito. Después en cuestión de la caja también varía. Eso lo vamos a ver en la parte de la construcción. Bueno, en parte de lo que tiene que ver en la historia, esto nada más no podemos adentrarnos más porque es así de escritura esto, ¿no? El libro, por ejemplo, que tiene Kabul, es un libro de 700 páginas, que habla no solamente del origen del charango, sino de las mixturas, por qué la música, por qué los ritmos, los usos de las cuerdas, cómo aparecieron las cuerdas, el tipo de cuerda. Lo primero era el cuerda de tripa. Incluso el charango que no estaban con los trastes metálicos, era más como el laúd, que están hechos con tripa, y se sueldan, se agarran aquí, se hace la medida y se va haciendo como la jarana. La jarana mexicana también está hecha así. No tiene, por decirlo así, un traste metálico. Y como el laúd antiguo que tiene claro, están hechos con tripas, ¿no? Generalmente utilizaban mucho la tripa de cordero, de cerdo, depende de la graduación del calibre de la cuerda utilizada, ¿no? Después apareció la de metal, también de acero, que generalmente los charangos que están hechos con cuerdas de metal son los charangos que se utilizan más en el campo y se utilizan más para acompañar. Y también para hacer el carapeado. El carapeado es una manera media rara y difícil de tocar. No debes haber escuchado, ¿no es cierto? Sí, porque no va el ritmo de la mano como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, sino que es una cosa más liviana, un ritmo más liviano, justamente porque la cuerda de acero tiende a lastimar los dedos, es mucho más difícil. Si nosotros tomamos un ritmo de yarabí, en una cuerda de nylon, en este caso no lo puede hacer, no hay problema. Imagínense ustedes una cuerda de acero, una cuerda de alambre. Entonces se usaba un ritmo más light, más liviano. Eso va a explicar bastante en la parte que vamos a tocar de ritmo, estilo de ritmos. Entonces, ahora vamos a empezar por la parte de la construcción. Perdón, una pregunta. ¿El nombre cómo surge? ¿Charango tiene algún significado? Sí, hay dos registros. Charango viene de charanga, de bullanguero. Alegre, bullanguero. Y charanga se decía, instrumentos que eran todos tamaño chiquititos y se vienen con la charanga. Son términos que venían en algún idioma antiguo castellano, que después apareció la etimología charanga. Pero utilizaban la charanga. Ahí viene la charanga, decía, cuando venía un grupo haciendo música ligera, rápida. Entonces de ahí vino y tomaron lo que es el charango. ¿Medio despectivo era o no? No. Era por elegir su sonido más agudo que la guitarra. Sí, hablando de despectivo en uno de los registros me trajiste a la mente, cuando se habla de que por qué no hay registros en esa época, porque generalmente la música que se hacía popular de esa época se la consideraba blasfema. La iglesia no permitía que hubiera registros. Entonces, en esa época, no había registros. Así que se transmitía oralmente o algunos que estaban